Paola Marino, hija del reconocido cantante cristiano Estanislao Marino, cuenta cómo su padre se convirtió a Cristo, pero lo más impactante es la hermosa enseñanza que deja para los hogares y la familia. Quiero que veas este video hasta su final. ¿Quién como Él, amén, que ha hecho maravillas en nuestras vidas? Qué bueno ha sido el Señor con nosotros, ¿verdad? Sabes, Dios ha hecho tantas cosas en mi vida y en mi familia que no me alcanzaría la noche para contar tantos milagros que Dios ha hecho. Pero sabes, hay algo muy maravilloso, y es que Dios le plació amarnos y escogernos como familia. Yo pertenezco a un hogar, una familia que algunos de ustedes, o la mayoría, no sé, han escuchado o han conocido como el Ministerio de la Familia Marino, ¿verdad? Mi papá, un siervo, un ministro de Dios, ha sido ya pionero de la música cristiana por más de 40 años. Y Dios lo ha usado para traer muchas almas a los pies de Cristo. Y tal vez en esta noche habrán algunas almas sentadas en estas bancas que son fruto de ese milagro que Dios hizo. Y a través de nuestra música, algunos de ustedes escucharon por primera vez del mensaje del Señor. Pero sabes, al principio de nuestra vida, de nuestra familia, y quiero tomar unos minutos rápidamente, era diferente. Cuando yo estaba pequeña, el hogar de mis padres era un hogar en crisis, con muchos problemas. La vida de mi papá y mi mamá eran muy diferentes en algunos aspectos. Mi papá llegó de Italia y se estableció en Venezuela. Ahí formó su grupo musical, comenzó a tener un éxito en el ambiente secular. Y era conocido en todo el pueblo, todo el mundo lo conocía. Estaban teniendo un éxito, su farándula, su fama. Mi papá era el cantante, el compositor y el bajista de aquel grupo. Y su vida era, bueno, las fiestas y los conciertos y los eventos seculares. Y todo el mundo sabía que era él porque era el cantante. En cambio, la vida de mi mamá era muy diferente. Mi mamá era una mujer extremadamente religiosa. Ella soñaba con ser monja. Ella tenía que estar en todos los eventos de su iglesia tradicional, local, allá donde vivía. Conoce a mi papá y ella deja esos hábitos para casarse con él. Y lamentablemente aquel matrimonio no funcionó. Al tiempo tuvieron su primera hija, le llamaron Paola, amén, para servirles. Y yo fui creciendo en ese hogar. Y yo veía cómo aquel matrimonio de mis padres no funcionaba. Eran gritos, peleas, eran discusiones. Mi mamá no aceptaba la vida de mi papá, para ella era una vergüenza aquello. Mi papá siempre estaba fuera de la casa, en las noches nunca estaba con nosotros. Mi mamá no aceptaba aquella vida, y por otro lado mi papá no iba a dejar su farándula, su música, para dedicarse a una religión con mi mamá. Entonces aquel malentendido y aquella situación llevó a lo peor y mis padres se separaron. Mi mamá agarró por su lado, me llevó con ella. Mi papá siguió su camino, su farándula, su música. Y así pasó mucho tiempo y no éramos felices porque la familia estaba desunida, estaba destruido aquel hogar. Satanás había tomado el dominio, control y había desbaratado todo aquello. Pero ¿sabes qué? Le doy gloria a Dios porque Él siempre llega a tiempo. Dios siempre llega a tiempo, ¿sabes? La gloria sea para Dios. Y un día alguien le hizo una invitación a mi papá. Le dijo: Marino, ve allá a la capital, a Caracas, donde hay un evento, una campaña que dicen que la gente ahí cambia, y ve, a lo mejor te pueden ayudar. Y mi papá fue el primer día, el segundo día, y no entendió nada. La verdad, salió frustrado de ahí. Decía: bueno, ¿y esta gente a quién le canta? ¿A quién le adoran? No entiendo esto. Estoy confundido. Se fue. Pero al tercer día él regresó. Y sabes, aquella noche parece que le abrieron los oídos porque entendió cada palabra del predicador. Y aquel día el Espíritu Santo de Dios comenzó a redarguir aquella mente, aquel corazón. Y él sentía que le estaban hablando a él. Y aquella noche, cuando el predicador hizo el llamado de salvación, el ministro Gille Ávila, que muchos conocemos, mi papá aquella noche fue y recibió a Cristo con aquella multitud. Y ese día
Dios comenzó algo nuevo en su vida. Aquel día Dios comenzó un milagro. Pasó el tiempo y mi papá comenzó a cambiar de una manera extraordinaria, radical. Cambió su manera de hablar, de vestir, de caminar, de todo. Ya no era el mismo, ya no lo reconocían. Antes mi papá casi ni se vestía, andaba sin camisa y con un chalequito y unos collares con qué sé yo qué, huesos de perro, no sé qué se guindaba en el pecho. Y era así, todo el mundo lo conocía. Y cuando Dios llega a su vida lo transforma. Cambió su manera de hablar. Mi papá era un hombre que solamente podía hablar maldiciones y groserías. Y Dios transformó el hablar y comenzó a comunicarse como debía ser. Dios transformó su vida completamente. Y llegó el tiempo en que él estaba desesperado por buscar a la familia, por buscar a mi mamá, buscar a su hija. Y fue con ella. Y lamentablemente aquel día no tuvo suerte porque mi mamá no le creyó ni la A ni la Z. Le dijo, mira, tú lo que quieres es convencerme a mí, así que te vas por donde viniste. Te vas, aquí la religiosa soy yo, no te creo nada. Pero qué bueno que se llenó de fe y esperanza. Y comenzó a orar y a buscar de Dios y ahí iba a la iglesia. Y el día que menos lo esperaba, mi mamá llegó a los pies de Cristo. Recibió al Señor como Salvador en su corazón. Y ese día comenzó la historia de la familia Marino. Ese día comenzó un nuevo capítulo. Ese día Dios tuvo la luz verde para transformar aquel hogar que estaba destruido. Dios sanó el matrimonio de mis padres, transformó aquel carácter, comenzó a cambiar aquellos pensamientos, a romper aquellas cadenas de esclavitud. Y mis padres se reconciliaron y volvimos nuevamente a la casa. Y comenzamos a vivir como una familia. Comenzamos a conocer lo que era la felicidad en el hogar. Comenzamos a servir a Dios, a buscarle en espíritu y en verdad. Yo veía el ejemplo de mis padres, yo veía aquel compromiso, aquella dedicación que tenían por Dios. Al poco tiempo nacieron mis 2 hermanos, somos 3 de familia. Y mis padres tomaron una determinación. Aquella determinación que tomó Josué cuando le habló al pueblo de Israel, y te lo voy a leer rápidamente, Josué 24:15. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa fue la palabra que se hizo rema, que se hizo realidad en nuestro hogar. Esa fue la palabra que transformó nuestras vidas. Mis padres se decidieron en contra de quien fuera, de familia, de fama, de música, de lo que fuera, para servir a Dios, porque créeme que nos dieron la espalda. La familia de mi mamá ya no nos aceptaba. La familia de mi papá tampoco. Los amigos de mi papá parece que se lo tragaron la tierra. Todo el mundo desapareció. Y aparentemente habíamos quedado solos y se habían cerrado todas las puertas. No había trabajo, no había amigos, amistades, no había familia, nada. Pero ¿sabes qué? Cuando se cerraron aquellas puertas terrenales, Dios abrió la ventana de los cielos y comenzó a fluir y a derramar su gloria sobre nuestras vidas. Y sobrenaturalmente Él fue nuestro proveedor. Cuando necesitábamos cualquier cosa, ropa, comida, lo que fuera, dinero, a la casa nos llevaban la provisión. Gente que no sabíamos ni de dónde habían salido. Gente que jamás habíamos visto. Era Dios mostrándonos que estaba con nosotros y que habíamos tomado la mejor decisión. ¿Y sabes qué? Dios tiene un plan para cada familia. Así como tuvo un plan para nosotros, así tiene un plan para cada una de estas familias representadas acá. El pilar de nuestra sociedad es la familia. La iglesia se compone de familias. Aquí usted no ve muñecos, cosas extrañas. Aquí usted ve gente, familias. La hermana que testificaba hace un rato dijo, aquella iglesia estaba llena de la familia fulana, y la familia tal, y la familia aquello. Y es necesario que nosotros tengamos la determinación y nos decidamos en estos últimos tiempos que estamos viviendo a proteger y a pelear nuestra familia, por favor. Hoy en día vemos una crisis familiar terrible. Hay una desintegración familiar por donde quiera que uno va. En Estados Unidos,
en Latinoamérica, en Europa. Es algo que ya no perdona a nadie. Aún ministros, pastores, usted ve en la noticia iglesias que se están desapareciendo porque los ministros, su familia sufrió una desintegración. Satanás quiere robar, matar, destruir la familia, porque él sabe que fue el plan divino de Dios para nosotros los seres humanos. Desde el principio de la creación Dios amó a la familia. Después que creó todas las cosas, hizo al hombre, hizo a la mujer, y les digo, ahora sean una sola carne. Únanse, formen una familia, multiplíquense, llenen la tierra y disfruten de todas las bendiciones que yo tengo para ustedes. Aquí hay muchas familias jóvenes, hay varones que aún no se han casado y están buscando aquella Eva, aquella ayuda idónea, pastora. Hay que orar para que Dios traiga más evitas. Amén. Pero que estemos dispuestos a pelear por nuestra familia. Mira, mis padres, antes que pensar en ministerio, escúcheme bien, antes de imaginarnos que íbamos a cantar en las naciones, no teníamos ni la menor idea. Antes de cualquier cosa, de ir a buscar una carrera, de pensar en un éxito personal, primero Dios nos enseñó en la casa cómo ser una familia, cómo ser papá, cómo ser mamá, cómo ser esposa, esposo, cómo ser hijos, hijas. Hoy en día la gente corre detrás de cualquier cosa por buscar una superación personal, entre comillas. Y hay cosas buenas, no me malentienda. Todos tenemos derecho a superarnos, ¿verdad? A tener una mejor vida. Pero nada ni nadie puede meterse ni ocupar el lugar ni de Dios ni de la familia. Mis padres me enseñaron a poner mis prioridades en orden. Primero Dios, segundo la familia y tercero el ministerio, tu trabajo, tu carrera, tu negocio. Cuando ponemos a la familia en el asiento de atrás y creemos que todo nos va a salir bien porque tenemos un poco de astucia y sabiduría y nos sentimos fuertes para hacer y deshacer, créeme que llegará el momento en que te vas a dar cuenta que estamos haciendo las cosas mal. Yo no he visto todavía un ministerio, alguien que prospere, una familia que prospere y esté bendecida cuando le han dado la prioridad a otras cosas. ¿Sabes por qué? Porque llegará el momento que nos encontramos con nuestra realidad. El dinero no puede comprarte una familia. Tu posición en el trabajo no puede comprarte una familia. Tu posición de liderazgo en la iglesia no te va a dar la familia perfecta. Depende de nosotros, nuestras prioridades y nuestro compromiso con Dios. En la casa a mí me enseñaron a amar a Dios con toda mi fuerza, con toda mi alma. Yo aprendí a amar la palabra, a amar una relación con Dios, porque vi el ejemplo de mis padres. Yo no estoy hoy acá porque un día aprendí cómo cantar unas canciones. No, sino porque mis padres tomaron el tiempo para instruir a sus hijos en el camino del Señor y para caminar en santidad como debe ser, dignos de ser imitados. Por eso hoy yo estoy aquí. Y hoy yo le hago un llamado a los padres. Por favor, vamos a comprometernos con Dios y nuestra familia primero. Y que no caigamos en las estadísticas que se están escuchando allá afuera. Que seamos un ejemplo. No la familia perfecta, eso no existe. No hay familias perfectas, pero sí hay familias comprometidas con Dios para hacer y cumplir el propósito que Él tiene con nuestra familia. Muchos años después de nuestro proceso con Dios, fueron años difíciles, Dios moldeando, transformando, cambiando el carácter. Fueron años de sacrificio, de esfuerzo, de buscar a Dios primeramente y obedecerle antes que a los hombres, para que llegara el día que pudiéramos recibir aquella palabra que cambió nuestras vidas. Cuando Dios nos llamó al ministerio, llegó una mujer a la casa y dijo: yo te he escogido para llevar el evangelio a las naciones. Una señora que nunca habíamos conocido. A través de tu música, miles de almas recibirán a Cristo. Y tú y tus generaciones, tus hijos, llevarán el evangelio a lugares que nunca han soñado. En aquel entonces no entendíamos cómo iba a suceder aquello, pero sabíamos que si Dios lo había dicho, Él iba a cumplir su palabra. Y solo nos dedicamos
a creerle a Dios y a caminar en obediencia. Y por el fruto de la obediencia, no de la perfección, por el fruto de la obediencia, hoy después de tantos años, todavía estamos viendo el fruto de aquella palabra que Dios dio. Hoy después de tantos años podemos ver que todavía las almas llegan a Cristo. Y hoy yo estoy aquí y continúo con aquella palabra porque tuve un padre y una madre que decidieron hacer la diferencia. Yo ya quiero terminar con esto. Voy a cantar una canción que habla de la familia. Y sabes, te testifico que yo tengo 20 años de casada con mi esposo. No porque me llamo Paola Marino o él se llama Moisés Herrera, sino porque hemos declarado que serviremos a Jehová por sobre todas las cosas. Y somos una familia comprometida con Dios. Tenemos 3 hijos. Mi hijo mayor tiene 19 años. Está sirviendo a Dios en el ministerio, está haciendo un nuevo disco. Mi hija de 18 años está haciendo una carrera universitaria. Ama a Dios con todo su corazón. Nuestra niña pequeña Valentina de 7 años canta conmigo cuando viajamos. Ama a Dios con todo su corazón. Y hemos decidido que nuestro hogar será una morada para la bendición de Dios. Y que por sobre todas las cosas vamos a pelear por lo que Dios nos ha dado, nuestra familia. Así que yo le creo a Dios contigo esta noche, por tu familia, por tus hijos, por tu futura esposa, tu futuro esposo. Y es menester que en esta ciudad hagamos un cambio. Yo no sé si usted se ha dado cuenta cómo está la cosa allá afuera. Hoy más que nunca necesitamos familias que quieran ser un ejemplo. Que tu casa sea una fuente de bendición ahí en el barrio donde tú vives. No eres cualquiera. Hay un propósito para tu familia, pero abramos los ojos y vamos a comprometernos con Dios. Gracias por llegar hasta el final de este video. Dios te bendiga, Dios te guarde.